El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, en estos temas tan delicados, pues casi siempre nosotros estamos a la defensiva. En esos temas tan delicados, casi siempre tenemos nuestras propias justificaciones. Hemos escuchado tantas cosas y hemos absorbido los criterios del mundo que a veces discrepamos de la palabra de Dios. Sentimos que en algunos casos no es viable o no se adapta a las ofensas, a las injurias, a las injusticias que personalmente yo tengo que perdonar. Temas muy delicados porque nos hacen pensar en historias duras, en historias dolorosas que hemos vivido y ante las cuales pues no siempre
nos hemos abierto al perdón. Y en este caso, hermanos, no solo porque la palabra sea dura, porque la palabra sea difícil, sino porque ya en nuestra mente tenemos otros criterios. No siempre comulgamos con la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos otras salidas, otras justificaciones, otras maneras de entender estas cosas. Así que, frente a esas justificaciones, y como regularmente nosotros estamos a la defensiva, lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no es una teoría, no es una explicación donde nosotros nos sintamos cómodos para debatir, una teoría donde nosotros nos sintamos cómodos para opinar, sino que el Señor nos ofrece una experiencia de todos los días, una historia que toca también las realidades que nosotros hemos vivido, para no andarnos justificando. El Señor lo que nos ofrece es una historia viva, una historia que habla de cada uno de nosotros. Y para que nos abramos al perdón, y para que el perdón sea incondicional, y para que nosotros no le pongamos límites al perdón que necesitan los demás, el Señor nos platica una historia en la que nosotros estamos involucrados. Para que no salgamos con justificaciones, el Señor pone delante de nosotros una historia muy sugestiva, ya que ahí es donde precisamente nos vemos reflejados. ¿Cuántas veces clamamos al cielo? ¿Cuántas veces buscamos a Dios? ¿Cuántas veces tenemos mucha necesidad porque queremos estar en paz? Tenemos mucha necesidad del perdón de Dios. Y lo hemos suplicado, ¿no? Lo hemos pedido con toda nuestra fe porque no podemos cargar con tantos pecados, con tantas culpas, con tantas cargas de las que nosotros nos queremos librar. ¿Cuántas veces, como este servidor del Evangelio, así hemos clamado a nuestro Señor, suplicándole que nos perdone, pidiéndole que nos vea con toda la misericordia, suplicándole con toda nuestra fe que quite de nosotros todas esas cargas? Yo creo que los que así nos hemos acercado a Dios, no una vez, sino en todos los momentos de la vida, no hemos salido decepcionados. Los que así hemos clamado al cielo en muchos momentos de la vida, cuando nos equivocamos, ¿verdad?, cuando lastimamos a alguna persona, cuando no podíamos estar en paz por nosotros mismos, nunca nos fuimos defraudados. ¿Cuántas historias nosotros podíamos platicar de las veces que fuimos escuchados, fuimos acogidos por la misericordia de Dios y fuimos tratados no como merecen nuestros pecados, sino como hijos? Al punto que Dios muchas veces nos ha sorprendido, ¿no? Nos ha sorprendido. A lo mejor acudimos a Él con una imagen equivocada, ¿no?, considerándolo como un juez, pero en el momento de la verdad despejamos esas imágenes equivocadas y nos encontramos con un Padre, porque nos trató no como merecen nuestros pecados, sino con total misericordia. Hoy es un momento, a propósito de la primera parte de esta historia que nos platica el Santo Evangelio, pues para recordar esas cosas que hemos vivido, para darle gracias a Dios porque nunca nos ha defraudado, nunca nos ha dado la espalda. Y cuando nos hemos acercado verdaderamente arrepentidos y con plena conciencia de nuestros pecados, el Señor
nos ha concedido su perdón. Pero vean, hermanos, cómo es la vida, ¿verdad? A nosotros se nos perdona todo y no queremos perdonar una cosa pequeña. Se nos perdona hasta lo imposible y no queremos perdonar ofensas que están muy por abajo de las faltas que nosotros cometimos. Esa es nuestra historia, ¿no? Esa es la historia de todos los días. Cuando nos llega el agua hasta el cuello y cuando uno necesita de la paz de Dios, clamamos al cielo y no somos rechazados. Pero cuando otro necesita nuestra paz, necesita nuestro perdón, necesita también reconstruir lo que perdió con nosotros, no los vemos, no los tratamos con misericordia. Cuando a nosotros se nos perdona lo máximo, no queremos perdonar lo mínimo. Y esa es la contradicción que hay en el corazón del hombre. Se nos perdona lo máximo y no perdonamos ni siquiera lo mínimo. Esa es la segunda parte de la historia que nos platica el Santo Evangelio. Aquel hombre contento y agradecido porque se le perdonó una deuda millonaria, pero más adelante se porta de manera mezquina cuando no perdona una deuda menor de su prójimo. Ahí estamos reflejados, ¿eh? Y para que, como les digo, no justifiquemos, ¿verdad?, y no tratemos de meter otros criterios, el Señor nos propone esta historia, ¿verdad?, que habla de nosotros, que habla de lo que hemos vivido, ¿verdad?, y en la que nosotros inmediatamente también nos sentimos reflejados. Hoy, hermanos, por lo tanto, es un momento para que reparemos en nuestra contradicción, para que tomemos conciencia de que esa medida infinita de amor que reclamamos a Dios no corresponde con la medida limitada que aplicamos con nuestros prójimos. Hoy es necesario que seamos muy conscientes de esa realidad, ¿verdad?, para que si Dios nos ha perdonado lo máximo, lo más grave de nuestra vida, también nosotros tengamos esa posibilidad, esa capacidad para perdonar las faltas de nuestros prójimos. Por lo tanto, no justificar, ¿verdad? Uno no puede justificar odiar a alguien. Yo no puedo justificar estar cerrado al perdón con alguna persona. Yo no puedo decir, esta persona se merece mi perdón y esta persona no se merece mi perdón, porque por lo menos nosotros fuimos tratados con exquisita misericordia de parte de Dios. De tal manera que el Señor Jesucristo lo dice de una manera simbólica para que no nos quede duda de que siempre tenemos que estar abiertos al perdón. No perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. Que no se nos quede, queridos hermanos, esta palabra simplemente en una exposición de lo que forma parte de nuestra fe cristiana y católica, sino que la bajemos a nuestra realidad concreta, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros, pues en primer lugar, agradezca, porque nunca se nos ha negado el perdón. Y en segundo lugar, también reconozca cuando nos hemos cerrado al perdón, ¿verdad?, cuando más bien nos hemos dejado gobernar por la venganza, por el rencor y por el orgullo, apartándonos de los hermanos que todavía imploran nuestro perdón y una nueva oportunidad en la vida. Eso pues le pedimos al Señor una vez que hemos recibido esta palabra, para que la misericordia que nosotros hemos recibido también la compartamos a nuestros prójimos. Nos ponemos de pie.
Creo en un